Los hijos de mis hermanos recibieron regalos caros. Cuando mi hija preguntó qué había de mí, mis padres gritaron, «Te toleramos a ti y a tu mamá, ¿qué más se puede pedir?». Esperaban que llorara de felicidad. Los confronté y les dije, «Es una niña, ella también debería recibir regalos». Mi madre gritó, «Deberías estar agradecida de tener un espacio donde vivir, ¿por qué tenemos que lidiar con gente inútil?». Mi hermana resopló, «Mira, estás estresando a todos con tus lloriqueos, ¿por qué tienes que importar en todas partes? Mira a tu alrededor, nadie te quiere aquí». Debo añadir que algunos niños simplemente no merecen el mismo trato. Me levanté y simplemente levanté una carta. No pasa nada, mira lo que me tocó. La sala se quedó en silencio hasta que lo leyeron. Me llamo Nicole y soy madre soltera de una niña increíble de 8 años llamada Chloe. Esta historia trata sobre cómo mi familia nos trató como ciudadanos de segunda clase durante años y cómo finalmente obtuve la venganza definitiva que lo cambió todo. Permítanme empezar desde el principio. Soy la menor de 3 hermanos. Mi hermano mayor, Kevin, se llama Mary de Tiffany, y tienen gemelos, Alex y Ryan, de 9 años. Mi hermana Vanessa es Mary Parazane, y tienen una hija llamada Sophie, de 10 años. Luego estoy yo, divorciada, con dificultades económicas y criando sola a Chloe después de que mi exmarido Blake me abandonara cuando ella tenía solo 2 años. Después de mi divorcio, no tenía a dónde ir. Trabajaba a tiempo parcial como recepcionista en una clínica dental. Apenas llegaba a fin de mes y no podía permitirme un piso propio. Mis padres, Gerald y Diane, nos dejaron mudarnos a regañadientes a Chloe y a mí en su sótano. Digo a regañadientes porque desde el primer día nos dejaron claro que éramos una carga. El favoritismo en mi familia era tan evidente que resultaba doloroso. Kevin trabajaba como ingeniero de software y ganaba miles de dólares. Vanessa era enfermera practicante, Mary, de Sane, quien tenía un próspero negocio de paisajismo. Vivían en casas preciosas y barrios agradables, iban de vacaciones familiares a Disney World y Europa, y sus hijos decían tener todo lo que podían desear. Mientras tanto, Chloe y yo vivíamos en un sótano estrecho que olía a moho. Las paredes eran de hormigón pintado de blanco, y había una pequeña ventana cerca del techo por la que apenas entraba una luz artificial. Compartíamos una cama individual, una cómoda pequeña, y eso era todo. Sin embargo, Chloe nunca se quejó. Era una niña tan buena que siempre intentaba sacar lo mejor de nuestra situación. Lo peor eran las condiciones de vida, el trato que nos daba mi familia. En las reuniones familiares, mis padres colmaban de atenciones y regalos caros a los gemelos de Kevin y a Sophie, la hija de Vanessa, mientras que Chloe recibía ropa usada o juguetes baratos de tiendas de todo a $1. Cuando Chloe pedía jugar con sus primos, a menudo le excluían porque sus padres le habían comprado la ropa a juego o los juguetes caros que Chloe no tenía. Recuerdo un incidente particularmente doloroso cuando Chloe tenía 6 años. Era la mañana de Navidad y estábamos todos reunidos en la sala de mis padres. Kevin y Tiffany les habían regalado a Alex y Ryan iPads nuevos. Para los niños de 7 años, Vanessa y Sane le regalaron a Sofía una preciosa muñeca American Girl con un armario completo de ropa y accesorios. Los niños gritaban de emoción, mostrando sus regalos. Chloe estaba sentada tranquilamente en un rincón, agarrando un libro para colorear y un paquete de crayones que mi mamá le había envuelto a regañadientes. Observé la cara de mi hija mientras contemplaba los regalos caros de su prima, y pude ver la confusión de la multitud en sus ojos. Era demasiado pequeña para entender por qué la trataban tan diferente. «Mami», me susurró Chloe, «¿por qué no recibo cosas bonitas como Alex, Ryan y Sophie?». Antes de que pudiera responder, mi madre Diane lo escuchó y espetó, «Algunos niños son más afortunados que otros, Chloe. Deberías estar agradecido por lo que tienes». Esa noche, Chloe lloró hasta quedarse dormida, y la abracé fuerte, prometiéndome que, de alguna manera, algún día, las cosas serían diferentes. La disparidad económica se hizo aún más evidente a medida que los niños crecían. Alex y Ryan estaban matriculados en una escuela privada cara, jugaban en equipos de fútbol itinerantes y tomaban clases de piano. Sophie iba a una prestigiosa academia de baile y tenía un salón lleno de vestuario para sus actuaciones. Chloe iba a la escuela pública y nunca había participado en ninguna actividad extracurricular porque simplemente no podía permitírselo. Me esforcé mucho por compensarla. La llevaba a eventos gratuitos en la biblioteca, hacíamos caminatas por la naturaleza y la ayudaba con proyectos de arte con materiales de la tienda de todo a $1. Chloe nunca se quejaba, pero podía ver la añoranza en sus ojos cuando miraba a sus primos. Mis hermanos no solo eran indiferentes a nuestra situación, sino que eran realmente crueles. Kevin comentaba que debería haber considerado las consecuencias antes de tener un hijo que no podía permitirme. Vanessa ponía los ojos en blanco cada vez que Chloe intentaba unirse a las conversaciones y a menudo desviaba la atención hacia Sophie. El punto de quiebre llegó el pasado marzo, cuando Chloe cumplió 8 años. Había planeado una pequeña fiesta para ella en casa de mis padres, nada del otro mundo, solo unas cuantas decoraciones de la tienda de todo a $1. Había ahorrado durante semanas para comprarle a Chloe una bicicleta usada en una venta de garaje. No era mucho, pero se le iluminó la cara al verlo. Nunca olvidaré la alegría pura en sus ojos mientras pasaba sus manitas por el manillar rosa brillante. Por un momento, sentí que le había regalado el mundo, aunque sabía que solo era una bicicleta de segunda mano que me había costado $40.
Pero verla examinar con atención cada detalle, la campanilla, la cesta, incluso el asiento un poco desgastado, hizo que cada hora extra de trabajo valiera la pena. Me abrazó tan fuerte y susurró, gracias, con tanta felicidad que casi lloré allí mismo. Kevin, Tiffany, Vanessa y Sane aparecieron, pero con las manos vacías. Ningún regalo para Chloe, ni siquiera una tarjeta. Mientras tanto, apenas 2 semanas antes, habían organizado una fiesta de princesas para Sophie, bastante laboriosa, en un local elegante, con una artista princesa contratada y un pastel que costó más de lo que yo había hecho en una semana. ¿Dónde está Chloe?, pregunté, intentando mantener la voz suave. Kevin se encogió de hombros. Pensamos que lo tenías bajo control. Vanessa añadió que, además, los niños están demasiado malcriados hoy en día. Chloe debería aprender a ser feliz con menos. Chloe, la dulce Chloe, simplemente sonrió y agradeció a todos por venir. Pero más tarde esa noche, la encontré llorando en nuestro sótano. Mami, ¿acaso los abuelos no me quieren?, preguntó. ¿Acaso el tío Kevin y la tía Vanessa no me quieren? No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que a veces la familia puede ser cruel sin motivo? La situación siguió empeorando durante los siguientes meses. Mis padres se volvieron cada vez más hostiles hacia Chloe y hacia mí. Comentaban que éramos unos gorrones y que estaban deseando que nos recuperáramos y nos mudáramos. Nunca se lo dijeron directamente a Chloe, pero ella no era tonta. Podía sentir la detención. Lo peor fue ver cómo Chloe empezaba a aislarse. Se volvió más callada, menos propensa a hablar en las reuniones familiares. Se sentaba sola a dibujar o leer libros, intentando hacerse invisible. Me partía el corazón. Para entonces, yo tenía 2 trabajos, de recepcionista a tiempo parcial durante el día y de limpiadora de oficinas por la noche, intentando desesperadamente ahorrar lo suficiente para comprarnos un piso propio. Pero el alquiler en nuestra zona era caro y el cuidado de los niños consumía la mayor parte de mis ingresos. Me sentía atrapada y desesperanzada. Entonces ocurrió el incidente que lo cambió todo. Era el día después de Acción de Gracias y estábamos todos reunidos de nuevo en casa de mis padres. Las bolsas de compras del Viernes Negro estaban esparcidas por la sala, llenas de compras caras que mis hermanos habían hecho para sus hijos. Kevin sacó una consola de videojuegos nueva para los gemelos, una de esas PlayStation nuevas que cuestan más de 500 pesos. Vanessa había comprado Sophia Professional Grade Arts en un caballete que debió haber costado al menos 300 pesos. Los niños estaban entusiasmados, corriendo de un lado a otro mostrando sus cosas nuevas. Chloe observaba en silencio desde su sitio en el suelo, jugando con un rompecabezas que tenía desde hacía 2 años. Finalmente, miró a mis padres con esos ojos grandes y esperanzados. Abuela, abuelo, dijo en voz baja, ¿y yo qué? ¿Me trajeron algo? La habitación quedó en silencio. Mi padre, Gerald, miró a Chloe con tal desdén que me hirvió la sangre. Te toleramos a ti y a tu mamá, dijo con frialdad. ¿Qué más se puede pedir? Mi madre, Diane, asintió. Deberías estar llorando de felicidad porque te dejamos vivir aquí. El rostro de Chloe se arrugó, pero no lloró. Había aprendido a no mostrar sus emociones en presencia de ellos. Yo, en cambio, sentí que algo se rompía dentro de mí. Es una niña, dije, poniéndome de pie. Ella también debería recibir regalos. No es culpa suya que yo esté pasando por un momento difícil. Mi madre se volvió hacia mí con una furia que pocas veces había visto. Deberías estar agradecido de tener un espacio donde vivir. ¿Por qué tenemos que lidiar con gente inútil? Vanessa resopló desde el otro lado de la habitación. Mira, estás estresando a todos con tus quejas. ¿Por qué tienes que importar en todas partes? Mira a tu alrededor, nadie te quiere aquí. Mi padre dio el golpe final, algunos niños simplemente no merecen el mismo trato. Sentí que 6 años de humillación, frustración e ira se acumulaban en mi interior. Chloe me miraba con tanta confianza, con tanta esperanza de que la defendiera. Y en ese momento, me di cuenta de que tenía el poder de cambiarlo todo. Metí la mano en mi bolso y saqué una carta que llevaba 3 semanas cargando conmigo. Me levanté y simplemente la levanté. No pasa nada, dije con calma. Mira lo que me conseguí, la sala quedó en silencio. El cielo fue el primero en hablar. ¿Qué es eso?, pregunta con recelo. Sonreí por primera vez en meses. Este es un fragmento de su carta. De Morrison, Cohen & Associates, el bufete de abogados más grande de la ciudad. Me ofrecen un puesto como gerente de oficina, con un salario inicial de 75,000 pesos al año, más prestaciones. Vanessa se quedó boquiabierta. Imposible. Solo eres recepcionista. Era solo recepcionista, corregí. Había estado tomando esas clases los últimos 2 años, los fines de semana y en línea, estudiando para obtener mi título en administración de empresas mientras compaginaba mis 2 trabajos. Fue agotador, pero estaba decidido a darles a Chloe y a mí un futuro mejor. Me graduaré el mes que viene. Y resulta que mi supervisor en la clínica dental tiene un amigo que trabaja en Morrison Cohen. Me recomendó para el puesto. Mi padre me arrebató la carta de las manos y la leyó, palideciendo cada vez más con cada línea. ¿Pero esto? ¿Esto es real? Muy real. Empiezo el 2 de enero. ¿Y saben qué es lo mejor?
Miré a mi alrededor y vi todas sus caras de asombro. Chloe y yo nos mudamos. Ya di el enganche para un apartamento de 2 habitaciones en Riverside Hills. Riverside Hills era el barrio más bonito de la ciudad, incluso mejor que donde vivían Kevin y Vanessa. Había estado ahorrando en secreto cada centavo que podía durante meses, y con mi nuevo sueldo, por fin podía darle a Chloe la vida que se merecía. Mi madre estaba balbuceando. No puedes irte así como así. Nosotros. Te dejamos vivir aquí. Nos toleraste, dije, usándola en su contra. Pero ya no necesitamos tu tolerancia. Me volví hacia Chloe, que me miraba con los ojos muy abiertos y asombrados. Ve a empacar tus cosas, cariño. Vamos a ver nuestra nueva casa. Mientras Chloe bajaba corriendo a nuestro sótano, me enfrenté a mi familia una vez más. Durante años, hicieron que mi hija se sintiera inútil. Le hicieron creer que no merecía el mismo amor y cariño que sus primos. Nos trataste como si fuéramos casos de caridad que deberían estar agradecidos por las obras. Bueno, adivina qué. Ya no agradecemos más las obras. Kevin intentó retractarse. Vamos, Nicole, no queríamos decir. Sí, lo decías en serio, la interrumpí. Hablabas en serio cada palabra cruel, cada gesto despectivo, cada vez que hacías sentir a Chloe insignificante. Pero lo que pasa con la gente que subestimas es que a veces te sorprende. Empecé a caminar hacia las escaleras del sótano y luego me di la vuelta. Ah, y por cierto, Moes Klein se dedica al derecho de familia. Ya hablé con uno de sus abogados sobre el derecho de visita de los abuelos. Resulta que a los abuelos que han mostrado un patrón de abuso emocional hacia sus nietos les cuesta mucho más conseguir un permiso de visita ordenado por el tribunal. Así que, si estabas pensando en obligarnos a llevar a Chloe para tu entretenimiento, quizá deberías reconsiderarlo. La expresión de pánico en los rostros de mis padres fue casi satisfactoria. Casi. Chloe y yo nos mudamos la semana siguiente. Nuestro nuevo apartamento era precioso, luminoso y espacioso, con la habitación de Chloe pintada de su color favorito, el morado. Por primera vez en años, teníamos nuestro propio espacio, nuestra propia privacidad y nuestra propia dignidad. Mi nuevo trabajo era todo lo que esperaba y más. Mis compañeros me trataban con respeto, mi jefe valoraba mis aportaciones y por fin ganaba lo suficiente para darle a Chloe la infancia que se merecía. En menos de un mes, Chloe ya estaba inscrita en nuestras clases. En 2 meses, se había unido a una liga de fútbol juvenil. Para la primavera, ya tomaba clases de piano y había hecho varios amigos nuevos en nuestro barrio. El cambio en Chloe fue recuperable. Se volvió más segura, más comunicativa, más dispuesta a probar cosas nuevas. Dejó de andarse con pies de plomo y empezó a comportarse como la niña feliz y curiosa que estaba destinada a ser. Verla florecer valió la pena cada lucha que habíamos pasado. Mi familia, en cambio, se enfrentaba a una nueva realidad. Habían perdido a sus chivos expiatorios favoritos y, al parecer, eso dejó un vacío que no sabían cómo llenar. En cuestión de meses, la dinámica empezó a cambiar, y Kevin y Vanessa empezaron a enfrentarse. Supe por amigos en común que Kevin y Tiffany tenían problemas económicos. Al parecer, mantener su estilo de vida costoso era más difícil de lo que habían hecho parecer. El matrimonio de Vanessa y Sane también pasaba por momentos difíciles, en parte por el estrés de mantener su imagen y en parte porque habían empezado a pelearse por dinero. Sin embargo, mis padres fueron los más afectados. Habían pasado tantos años definiéndose como los abuelos generosos que toleraban los errores de su decepcionante hija. Sin nosotros allí para su proyecto benéfico, tuvieron que enfrentarse a la realidad de quienes eran realmente, personas que habían abusado emocionalmente de una niña durante años. El primer intento de reconciliación se produjo unos 6 meses después de mudarnos. Mi madre me llamó al trabajo, algo que nunca había hecho. Nicole, dijo con la voz inusualmente temblorosa, te extrañamos a ti y a Chloe. ¿Por qué no vienes a cenar este fin de semana? No lo creo, mamá, respondo con calma. Chloe y yo estamos bastante ocupadas estos días. Tiene práctica de fútbol el sábado y un recital de piano el domingo. Hubo una larga pausa. ¿Recital de piano? ¿Cuándo empezó a tomar clases de piano? Hace 3 meses. Tiene mucho talento. Su profesora dice que tiene un oído musical natural. Nos gustaría ir a ver su recital. Dijo mi madre con cautela. Eso no va a pasar, mamá. El recital de Chloe es para quienes la quieren y la apoyan. Para quienes siempre han creído que se merecía cosas buenas en la vida. El teléfono se quedó en silencio, y entonces escuché algo que nunca antes había oído. Mi madre empezó a llorar. Nicole, por favor, sollozó. Cometimos errores. Ya lo sabemos. Pero Chloe es nuestra nieta. La queremos mucho. No, no lo haces, dije con firmeza. Te encanta la idea de tenerla ahora que es exitosa y feliz. Te encanta la idea de estar asociada a ella ahora que ya no somos la vergüenza de la familia. Pero no la quisiste cuando tenía 6 años y pedía un abrazo. No la quisiste cuando tenía 7 años y se preguntaba por qué sus primos recibían regalos y ella no. No la quisiste cuando tenía 8 años y preguntaba qué le pasaba que hacía que todos la trataran mal. Respiré hondo antes de continuar. Chloe merece gente en su vida que la ame incondicionalmente, no gente que solo la quiera cerca cuando le conviene o cuando les hace quedar bien. Mi madre seguía llorando.
por favor, Nicole. Danos la oportunidad de arreglarlo. Tuviste 6 años para hacerlo, mamá. Decidiste no hacerlo. Ahora Chloe y yo estamos haciendo lo que nos corresponde, y no te necesitamos para eso. Colgué el teléfono y sentí que me quitaban un peso de encima. Durante años, había esperado, anhelado y rezado para que mi familia cambiara, para que amaran a Chloe como se merecía. Pero finalmente entendí que su amor no valía la pena si venía con condiciones y crueldad. El segundo intento vino de Kevin. Un día apareció en mi oficina, esperándome en el vestíbulo después del trabajo. Tenía muy mal aspecto, como si no hubiera dormido bien. Nicole, tenemos que hablar, dijo, acercándose mientras caminaba hacia la salida. No, no lo somos, respondí, sin bajar el ritmo. Me siguió hasta el estacionamiento. Mira, sé que la cosa se puso interesante ese día, pero somos familia. Las familias resuelven sus problemas. Me detuve a su vez para mirarlo. Las familias tampoco les dicen a sus hijos de 8 años que no merecen el mismo trato que sus primos. Las familias no hacen que los niños se sientan como una carga por existir. Kevin se pasó las manos por el pelo. Estaba estresado por el dinero, ¿vale? Tiffany me ha estado presionando para que esté a la altura de los vecinos, y he estado trabajando horas extras solo para pagar las actividades de los niños y la escuela privada. A veces decía cosas que no quería decir. Dijiste exactamente lo que querías decir, Kevin. Querías decir que Chloe no era tan importante como Alex y Ryan. Quisiste decir que no merecía nada bueno porque su madre tenía problemas económicos. Quisiste decir que algunos niños valen menos que otros. Eso no es cierto, protestó, pero su voz carecía de convicción. Es cierto, y lo sabes. ¿Y sabes qué? Tienes razón en una cosa. Las familias resuelven sus problemas. Pero la diferencia es que Chloe y yo somos una familia ahora. Juntos resolvemos nuestros problemas. Tú, Vanessa, mamá y papá, solo son personas que comparten ADN con nosotros. Eso no los convierte en familia. Empecé a alejarme, pero luego me di la vuelta una vez más. Ah, ¿y Kevin? Chloe ya no pregunta por sus primos. Ahora tiene amigos de verdad, niños que la incluyen, que la tratan con cariño y que no la hacen sentir obligada a ganarse su amistad. Ella es más feliz sin ti y sin su vida. La expresión en el rostro de Kevin me indicó que mis palabras lo habían impactado. Se quedó allí parado en el estacionamiento mientras me alejaba, y sentí que otra parte de mi antigua manada y mi ira me abandonaban. Vanessa intentó un enfoque diferente. Empezó a enviarle regalos a Chloe por correo, juguetes caros y ropa que no le interesaba. Chloe miraba los paquetes confundida y me preguntaba por qué. Hay gente que cree que puede volver a tu vida después de haberte hecho daño, le expliqué. Pero el amor verdadero no se compra. Chloe, ¿por qué está más allá de sus 8 años, no? ¿Deberíamos devolverlos? Los donaremos a niños que los necesiten, dije. De esa manera, los regalos aún pueden hacer algo bueno en el mundo. Cada vez que llegaba un paquete, Chloe y yo lo llevábamos al albergue infantil local. A Chloe le encantaba elegir qué niño disfrutaría de cada juguete, y empezó a preguntar si podíamos hacer voluntariado allí regularmente. Pronto pasábamos las mañanas de los sábados leyéndoles a los niños más pequeños y ayudándoles con manualidades. Chloe aprendía la alegría de dar a los demás, no porque tuviera que ganarse su cariño, sino porque dar era su propia recompensa. El enfrentamiento final llegó casi un año después de que nos mudáramos. Era el 9º cumpleaños de Chloe y había organizado una fiesta en el centro comunitario local. Chloe había invitado a 12 amigos de la escuela, a su equipo de fútbol y a su clase de piano. Iba a ser la clase de fiesta que siempre se había merecido, llena de niños que de verdad la querían y querían celebrar con ella. La mañana de la fiesta, mis padres llegaron a nuestro apartamento sin avisar. Chloe estaba en el pequeño sótano, que habíamos separado con una cortina para darle privacidad mientras se preparaba, cuando oí que llamaban a la puerta. Miré por la mirilla y vi a Gerald y Diane allí de pie con un gran regalo envuelto y lo que parecía una caja de pastel. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. ¿Qué quieren? Es el cumpleaños de Chloe, dijo mi madre, levantando el regalo. Queríamos darle esto y desearle un feliz cumpleaños. Eso no va a pasar, dije con firmeza. Mi padre dio un paso al frente. Nicole, esto ya ha durado demasiado. Cometimos errores, sí, pero estamos intentando enmendarlo. Chloe es nuestra nieta y tenemos derecho a verla. En realidad, no lo tienes, respondí. No tienes ningún derecho sobre Chloe. Renunciaste a esos derechos cuando abusaste emocionalmente de ella durante años. Nosotros nunca abusamos de ella. Mi madre protestó. Le dijiste a una niña de 8 años que no merecía el mismo trato que sus primos. La hiciste sentir inútil e indeseada en su propia familia durante 6 años. Nos llamaste a ella y a mí indignos en su cara. Eso es abuso emocional, y lo sabes. Chloe apareció tras la cortina que separaba su zona de la mía, vestida con un precioso vestido morado que le había comprado para la fiesta. Miró a mis padres con curiosidad, pero sin reconocer anhelo ni esperanza. Hola, dijo educadamente, como saludaría a cualquier desconocido. El rostro de mi madre se iluminó. Chloe, feliz cumpleaños, cariño. Te trajimos un regalo. Chloe me miró. Mamá, ¿quiénes son estas personas?
La pregunta fue como un golpe para mis padres. Chloe, sinceramente, ya no los reconocía como figuras importantes en su vida. Para ella, solo eran unas personas mayores que habían llamado a nuestra puerta. Son tus abuelos, dije con dulzura. Pero no te preocupes por ellos. Terminarán de prepararse para tu fiesta. Chloe asintió y regresó tras la cortina para terminar de prepararse para su fiesta, tarareando una de las canciones que estaba aprendiendo en la clase de piano. Estaba realmente feliz, realmente emocionada por su fiesta y la presencia de mis padres la dejaba completamente indiferente. La voz de mi padre estaba cargada de emoción. Ella no nos recuerda. Te recuerda a ti, dije en voz baja. Recuerda cómo la hiciste sentir pequeña e indeseada. Recuerda haber sido excluida e ignorada. Recuerda haber llorado hasta quedarse dormida porque creía que algo andaba mal con ella. Pero ha decidido no dejar que esos recuerdos la definan. Empecé a cerrar la puerta, pero me detuve. ¿Sabes que no recuerda a Chloe? No recuerda haber sentido nunca tu amor verdadero. Y eso es lo más triste de todo. Mi madre estaba llorando otra vez. Por favor, Nicole. Permítenos ser parte de su vida. Intentemos ser mejores. No se pueden reparar 6 años de daño con un regalo de cumpleaños, mamá. Chloe ahora tiene una vida. Tiene amigos que la valoran, actividades que la hacen feliz y un futuro lleno de posibilidades. No necesita gente en su vida que pueda volver a hacerle daño. Cerré la puerta y me burlé, dejándolos parados en el pasillo con su regalo y sus arrepentimientos. La fiesta de Chloe fue absolutamente perfecta. Sus amigos cantaron feliz cumpleaños con entusiasmo, jugaron con alegría y Chloe brilló de felicidad todo el tiempo. Así era como se suponía que debía ser la infancia, llena de risas, amistad y celebración. Mientras veía a Chloe soplar las velas y pedir un deseo, me di cuenta de que ambas habíamos conseguido todo lo que siempre habíamos deseado. Teníamos una familia que nos amaba, no era la familia en la que nacimos, sino la que elegimos y construimos juntas. Chloe tenía amigos, actividades, oportunidades y, lo más importante, tenía autoestima. La transformación no se limitó a nuestras circunstancias, sino a nuestros corazones. Chloe ya no soportaba la carga de intentar ganarse el amor de personas que no eran capaces de dárselo libremente. Yo ya no soportaba la carga de intentar que mi familia biológica nos aceptara. Éramos libres de amar y ser amados sin condiciones, sin explicaciones, sin disculpas. Esa noche, mientras arropaba a Chloe en su cama, en su habitación, me miró con esos ojos grandes y hermosos. Mamá, dijo, este fue el mejor cumpleaños de su vida. Me alegro mucho, cariño. Te mereces lo mejor de todo. Yo tengo lo mejor de todo, dijo con seguridad. Te tengo a ti, tengo a mis amigos, tengo mis clases de arte, fútbol y piano. Tengo todo lo que necesito. Hizo una pausa y luego añadió, esas personas que llamaron a la puerta hoy parecían tristes. Están tristes, confirmé. Tomaron decisiones que lastimaron a personas que deberían haber amado, y ahora viven con las consecuencias de esas decisiones. ¿Crees que aprendieron la lección?, preguntó Chloe. Consideré la pregunta con atención. Creo que aprendieron que las acciones tienen consecuencias, pero no sé si han aprendido a amar de verdad a alguien sin condiciones. Y no pasa nada, no es nuestro trabajo enseñárselo. Chloe asintió solemnemente. Espero que lo descubran algún día. No por nosotros, sino por otras personas que puedan conocer. Incluso a los 9 años, Chloe demostraba más sabiduría y compasión que mis padres en más de 60 años de vida. Había asimilado el dolor del rechazo y lo había transformado en empatía por los demás. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en derribar a los demás, sino en fortalecerse a uno mismo y a los demás. Mientras escribo esta historia, han pasado casi 2 años desde aquella confrontación en la sala de mis padres. Chloe ya tiene 10 años, cursa 5º grado con gran éxito y ha sido seleccionada para el programa avanzado de arte de su escuela. Juega al fútbol en un equipo competitivo, está preparando su 3er recital de piano y tiene un círculo de amigos cercanos que se preocupan de verdad por ella. Me ascendieron 2 veces en Moes Antoine y ahora soy asistente de los socios gerentes con un salario que nos permite vivir cómodamente. Nos mudamos a una hermosa casa con jardín donde Chloe puede jugar e invitar a sus amigos. Nos tomamos vacaciones, vamos al cine, y Chloe nunca ha pedido nada que no pueda tener. Mi familia biológica ha continuado sus intentos de reconciliación, pero sus esfuerzos se han vuelto menos frecuentes y menos urgentes con el paso del tiempo. Creo que finalmente empezaron a comprender que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. El daño que causaron no fue solo a nuestra relación, sino también a la autoestima fundamental de Chloe durante sus años más formativos. Pero la clave de la resiliencia es que, si se cultiva adecuadamente, puede superar casi cualquier cosa. La autoestima de Chloe no se vio dañada permanentemente porque me aseguré de que supiera, cada día, que era valiosa, digna de amor y merecedora de todo lo bueno en la vida. Cuando el resto del mundo le decía que no era suficiente, yo le decía que lo era todo. Mi venganza no se limitó a la oferta de trabajo ni al éxito económico. La verdadera venganza fue criar a una hija que sabe lo que vale, que no acepta el maltrato, que da y recibe amor libremente, y que nunca permitirá que nadie la haga sentir pequeña o insignificante. La verdadera venganza fue romper el ciclo de amor condicional que había definido a mi familia durante generaciones.
Chloe nunca tratará a sus hijos como mis padres me trataron a mí, y nunca permitirá que nadie los trate como la trataron a ella. Ha aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Ha aprendido que, a veces, lo más amoroso es alejar a las personas tóxicas de tu vida, incluso si son familiares. A veces me preguntan si me arrepiento de haber dejado a mi familia fuera de nuestras vidas. La respuesta siempre es no. Lamento haber tardado tanto en hacerlo. Lamento los años que Chloe pasó pensando que no merecía amor, regalos ni celebraciones. Lamento no haberla protegido antes de quienes se suponía que debían apreciarla. Pero no me arrepiento de la decisión en sí. Chloe y yo somos la prueba viviente de que se puede superar un mal comienzo y crear algo hermoso. Somos la prueba de que el amor no tiene por qué ser condicional, que los hijos no tienen por qué ganarse el cariño y que, a veces, alejarse es lo más fuerte que se puede hacer. Ese asunto que planteé en la sala de mis padres no era solo una oferta de trabajo, era nuestro billete a la libertad. Fue una prueba de que el trabajo duro da sus frutos, de que la educación importa y de que puedes cambiar tus circunstancias si estás dispuesto a luchar por ello. Fue el comienzo de la vida que Chloe siempre mereció y la vida que siempre soñé con darle. Chloe aún conserva ese primer rompecabezas con el que jugaba el día que todo cambió. Lo guarda en su estantería como recordatorio de lo mucho que hemos avanzado. A veces la pillo mirándolo con expresión pensativa y me pregunto en qué estará pensando. La semana pasada le pregunté sobre ello. Me recuerda que incluso cuando faltan piezas o están rotas, aún se puede crear algo hermoso, dijo. Nos faltaban las piezas de la familia, pero encontramos otras mejores para completar nuestro rompecabezas. Así es mi hija, sabia, resiliente y llena de esperanza para el futuro. Ella es todo lo que mis padres dijeron que nunca sería, todo lo que mis hermanos creían que no podría llegar a ser. Es la prueba de que su valoración de su valor estaba equivocada desde el principio. La historia podría terminar ahí, pero hay un capítulo más que necesito compartir. El mes pasado, Chloe y yo estábamos en el supermercado cuando nos encontramos con Vanessa y Sofía en el pasillo de cereales. Era la primera vez que las veíamos en más de un año. Vanessa parecía mayor, cansada, y al vernos, su rostro se llenó de arrepentimiento. Sofía había crecido y llevaba ropa que parecía cara, pero que, por alguna razón, parecía menos llamativa de lo que recordaba. Nicole, dijo Vanessa vacilante. Chloe. ¿Cómo estás? Estamos genial, respondí con sinceridad. ¿Cómo estás? Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas al mirar a Chloe, que se había convertido en una hermosa y segura niña de 10 años. Chloe era educada pero distante, como si leyera a una conocida del colegio. Chloe se ve maravillosa, dijo Vanessa en voz baja. Feliz. Está feliz, confirmé. Sophie, a quien recordaba como una niña segura y extrovertida, parecía tímida y retraída. No dejaba de mirar a Chloe con algo que podría ser envidia. Mamá, dijo Sophie refiriéndose a Vanessa, ¿podemos irnos? Mientras se alejaban, oía a Sophie decirle a su madre, Chloe parece muy guay ahora. ¿Por qué ya no la vemos? No oí la respuesta de Vanessa, pero vi cómo se le encogía el hombro al tener que explicarle a su propia hija por qué habían perdido a su familia por su propia crueldad. Chloe me miró mientras seguíamos comprando. Sofía parecía triste, observó. Sí, estuve de acuerdo. ¿Crees que extraña tener primos con quienes jugar? La pregunta me rompió un poco el corazón. Incluso después de todo, Chloe aún era capaz de sentir empatía por los niños que la habían excluido durante años. Creo que sí, dije. Pero eso es consecuencia de las decisiones de sus padres, no algo de lo que tengas que preocuparte. Chloe asintió y pasó a preguntar qué íbamos a cenar, pero me di cuenta de que seguía pensando en el encuentro. Esa noche, mientras hacíamos la tarea juntas en la mesa de la cocina, Chloe volvió a sacar el tema. Mamá, ¿crees que los hijos del tío Kevin y Sofía saben por qué ya no los vemos? Dejé los trabajos que estaba corrigiendo y miré a mi hija. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que sus padres les dijeron que eran malos con nosotras? ¿O creen que simplemente decidimos irnos? Era una pregunta profunda de una niña de 10 años. Me di cuenta de que Alex, Ryan y Sophie probablemente no entendían del todo el papel que sus padres habían jugado en la destrucción de nuestras relaciones familiares. Para ellos, Chloe y yo probablemente habíamos desaparecido de sus vidas sin explicación. Creo que sus padres probablemente les contaron su versión de la historia, dije con cautela. Pero los niños no son tontos. Creo que probablemente intuyeron que algo salió mal, aunque no sepan exactamente qué fue. Chloe se quedó callada un buen rato, coloreando el dibujo para nuestra clase. Entonces me miró con esos ojos sabios. Lo siento por ellos, dijo. No porque ya no nos vean, sino porque sus padres les enseñaron que está bien tratar mal a la gente. Eso les dificultará tener buenas amistades. Una vez más, mi hija logró encontrar el meollo del problema con una claridad sorprendente. La verdadera tragedia no fue que nuestra familia se hubiera separado. Kevin, Vanessa y mis padres les habían enseñado a sus hijos que algunas personas valen más que otras, que el amor debe ser condicional y que la crueldad es aceptable si se está en una posición de poder. Esos hijos trasladarían esas lecciones a sus propias relaciones, sus matrimonios y sus roles como padres. El ciclo continuaría a menos que tomaran decisiones conscientes para romperlo. Chloe, por otro lado, había aprendido lecciones diferentes.
Había aprendido que todos merecen amabilidad, que el amor debe darse libremente y que a veces es necesario defenderse a uno mismo y a los demás. Había aprendido que no puedes controlar cómo te tratan los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes y a quién permites entrar en tu vida. Mientras escribo las últimas palabras de esta historia, Chloe está en su habitación practicando piano. La hermosa melodía que flota por el pasillo es una pieza que ella misma eligió, algo brillante, esperanzador y lleno de posibilidades. Es la banda sonora de nuestra nueva vida, nuestra familia elegida de dos, nuestro futuro lleno de sueños que realmente pudimos alcanzar. La carta que levanté ese día no hablaba solo de trabajo, dinero o venganza. Hablaba de dignidad, autoestima y el poder de elegir tu propio camino. Trataba de mostrarle a Chloe que el trabajo duro y la educación pueden abrirle puertas, que nunca tiene que aceptar el trato de nadie, y que a veces la mejor respuesta a la crueldad es simplemente triunfar. Mis padres esperaban que Chloe llorara de felicidad solo por ser tolerada. En cambio, aprendió a esperar amor genuino, respeto y la celebración de quien es. Aprendió que no tiene que agradecer las obras cuando merece una comida completa. Esa es la verdadera victoria de esta historia. No es que consiguiera un buen trabajo ni que saliéramos de una situación tóxica, sino que Chloe aprendió lo que vale y nunca se conformará con menos. Nunca permitirá que nadie la haga sentir pequeña o insignificante, y nunca transmitirá esa crueldad a otra generación. La sala se quedó en silencio cuando leyeron esa carta, pero nuestras vidas han estado llenas de música, risas y amor desde entonces. Y ese es el final que Chloe y yo merecíamos desde siempre.